El chamán tiene que estar muy bien ubicado, tocar muy pies a tierra. Y uno de los grandes peligros de los chamanes del mundo del chamanismo es que te puedas volver loco. Si hay realmente una comunicación, una señal y algo que es de verdad, no hay que hacer nada porque eso te das cuenta y llega de verdad. Claro. Que fuera tienes que tener una manera de comportarte, un respeto, una educación, pero en soledad todavía tienes que ser más impecable. Cada vez estamos más débiles, tenemos muchos impactos que nos distraen, estamos disfrutando, todo lo tenemos fácil, lo queremos todo rápido y en internet tú pones plantas maestras y te salen para dar, regalar y vender, ¿no? Yo creo que en algún momento va a petar todo. A ver cómo vamos a llevar todo este tema. ¿Qué es la ayahuasca para Ana? Para mí la ayahuasca es una gran maestra. Te pone delante lo que no puedo ver, lo que no quiero ver, lo que no sé ver. El chamán es una persona que le muestra a la persona que tiene delante el poder que tiene, la fuerza que tiene. El brujo hace exactamente lo mismo, pero esa fuerza se la queda para él. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal, de este podcast tan interesante en el que siempre divulgamos material espectacular sobre el autoconocimiento, el desarrollo personal, la espiritualidad, el mundo holístico, la sanación, en fin. Todo lo que no podéis ver en los demás canales se ve aquí en el nuestro y para eso nos juntamos aquí cada semana casi para divulgar todo ese conocimiento de gente pues a la que tengo especial afecto, profesionales, grandes expertos del sector, que si no sé si la palabra es profesional, yo creo que es vocacional más que profesional, y hoy tengo aquí a una gran amiga, una gran compañera de camino, además de signo astrológico también, que es Ana Hatun Sonko, es chamán, de las pocas que podemos encontrar que lo viven en intensidad y están al servicio de la ayuda humana. Es también cantadora y muchas cosas más que se las guarda en la mochila después de esta andadura que lleva tan larga en el mundo de la terapia, del acompañamiento, etcétera, etcétera. Y yo le doy la bienvenida. Ana, bienvenida a mi canal. Muchas gracias, Alberto. Estoy contenta porque siempre te acuerdas de mí. Mira que yo antes te decía, ¿no?, que era hermética, cerrada, me aislaba, que amaba mucho mi soledad, y es verdad. Pero siempre que me dices de venir, me encanta y me da mucha alegría porque pasa el tiempo, veo el desarrollo que estás haciendo, no sé si a mí me ves alguna cosa, me da mucha alegría. Me siento muy agradecida de que cuentes conmigo. Bueno, como te he dicho antes, siempre te tengo presente. Yo creo que por mucho que quieras esconderte, no lo consigues. No lo consigues. Creo que es un propósito que te pones, pero en tu ser al final es brillante y luminoso y eso no, ni con gafas de sol se puede opacar. Así que siempre te encontrará quien te quiera buscar y quien te necesite. Y yo sé que ahí estás. Hace años que nos conocemos y siempre te he tenido en consideración como una de los amigos de esta andadura terapéutica que no ha sido fácil ni lo sigue siendo, pero que creo que hemos conectado desde un lugar diferente como el que conectan otras personas de mi entorno o de tu entorno también, ¿no? Y hace esa conexión especial que seguramente viene de otros lugares, de otras vidas, porque al final cuando desgranamos encontramos que hay un entrecruzar de caminos en otros momentos de nuestros pasados álmicos, ¿no? Seguro que está ahí también esa respuesta. Sí. Probablemente nos unimos por afinidad, ¿no? Tenemos una energía que es magnética, ¿no?, que atrae lo que somos, vibramos de una manera y todo pues se va cruzando, se va tejiendo, se va enlazando de una forma a veces pues mágica, pero que luego le encuentras un sentido. Y si no lo tiene, pues también disfrutamos de un ratito y ya está. Exacto, tampoco tiene sentido que tenga sentido, a lo mejor, ¿no? Bien, bueno, de las primeras veces que coincidimos fue experimentando una rueda chamánica en la que nos hacías viajar a través de un estado de trance hasta encontrar o que nos encontrase el animal de poder. Recuerdo que fue un espacio precioso. Y lo tengo grabado en mi corazón, porque lo viví con mucha intensidad y además muy revelador también, ¿no? Me gustaría como chamán, tú, que no yo, que a lo mejor también, pero no es mi espacio ahora de explicarme, cómo explicas el tema del animal de poder para las personas que están en el canal que dicen, ¿qué es eso? Desde el punto de vista del chamanismo, tenemos un animal
que es nuestro guardián, que es como un ángel de la guarda. Quizás esta similitud la asocien más con ese protector que tenemos, que está vinculado al mundo de la naturaleza y que de alguna manera nos proporciona unas características, unos dones y unas habilidades que tiene el propio animal. Ese animal tiene mucho que ver con nosotros y nosotros tenemos que ver con ese animal. Es decir, ambos nos nutrimos, nos damos vitaminas mutuamente para adquirir, digamos, unas potencialidades que nos ayudan en nuestro camino no únicamente espiritual, sino en el plano físico, en el mental y en el emocional. Cuando una persona a veces puede estar mal, incluso físicamente, puede ser que no tenga una buena relación con ese animal, que por ende está asociado con su relación con la naturaleza y con la madre tierra. Sabemos que la desconexión que tenemos con la tierra, que nosotros le llamamos la Pachamama, es algo que nos hace muy frágiles, que nos debilita y que nos da muchos quebrantamientos psíquicos al creer que todo nos pertenece y en realidad no nos pertenece nada y nosotros somos hijos de esa tierra y de esta Pachamama. Si nosotros tenemos la noción o la comunicación con ese animal, estamos más dentro o tenemos mejor relación con la naturaleza. Esa petulancia, vanidad que a veces podemos tener como seres humanos baja y empezamos a ver las cosas como grupo, como comunidad, como una familia que es mucho más grande, donde pertenece el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y evidentemente el mundo humano. Y el animal de poder puede contribuir a muchísimas cosas. Aparte de darte sus dones y habilidades, por ejemplo, pues un halcón es el mensajero de los dioses, es un pájaro que se utiliza o que ha estado, mejor dicho, muy vinculado en la mitología a muchos seres sobrenaturales y ese halcón es un animal que te ayuda a llevar al gran espíritu o a otras esferas, a otras dimensiones, mensajes que tú tienes de la tierra hacia el cielo. Por ejemplo, un lobo es un animal que está muy vinculado a la comunidad. Ellos tienen unas jerarquías que están muy marcadas, donde se ayuda sobre todo al anciano, donde se ayuda al enfermo, donde hay un sentido de manada muy grande y hace que el grupo, que la comunidad sea mucho más fuerte y mucho más sólida. En el caso, por ejemplo, pues de una serpiente, es el gran animal de la transformación y el único que cambia por sí mismo la piel. Ahí tenemos una persona que probablemente con ese animal de poder se transforme a sí mismo, tenga una gran facilidad para cambiar de vestido, ¿no?, cuando le conviene, o para soltar con una cierta facilidad, o quizás para hacer mudas de piel, cambios de piel realmente muy intensos, pero cuando lo suelta, como hace la serpiente. Y así cada animal tiene que ver con nosotros y nosotros con ese animal. Quizás las personas pregunten, ¿y cómo sé mi animal? Pues las escuelas clásicas dicen, pues cuando tú sueñas con un animal y en varias ocasiones tienes una relación oníricamente con ese animal, puede ser tu animal de poder. Cuando lo ves varias veces, 2 o 3 veces, pues estás un día en el campo y escuchas un búho. ¡Wow! El búho. Un día ves volar un búho y un día estás en tu coche y aparece allí un búho en el campo. Probablemente sea tu animal de poder. Quizás por un cariño, un amor que tú tienes a un animal determinado o porque algún chamán te lo pueda decir. Nosotros cuando trabajamos en las consultas lo primero que hacemos es decirle a la persona cuál es su animal de poder, porque es importante saberlo, ¿no? Cuál es su tótem. Porque solo, aunque no se sepa muy bien cómo manejarlo, solo saber que tú estás en comunicación con ese animal ya te ayuda, ya tienes un cariño, una predisposición por todo ese ser y también por la comunicación que tiene con toda esta existencia. Qué bueno. A mí me apareció un halcón, ya he escuchado tu descripción, me parece bastante adecuada, por lo menos me gusta. ¿El animal de poder es siempre el mismo en toda una vida o puede cambiar la percepción sobre nosotros? Puede cambiar. Puede cambiar dependiendo de la propia vida de la persona. A veces podemos tener una crisis fuerte
Y eso lo puede producir porque hay un cambio de animal, porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es algo que va progresivamente, ¿no? Un estado pues de depresión, de melancolía, de tristeza muy prolongado puede ser que esté propiciado por un cambio de animal, o eso te dé la entrada a que ese animal está cambiando, ¿no? Aunque a veces se va uno y entra otro. Hay una transformación que no es radical, sino que va en consonancia, ¿no? Que se va tejiendo de alguna forma. Ok, qué bueno. Hay muchísimas calificaciones de lo que es un chamán en el mundo hoy día. Yo creo que sobran, ¿no? Tenemos, bueno, creo que lo dio a conocer la figura la dio a conocer el famoso libro de las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda, hace muchos años. Lo introdujo y luego a partir de aquí pues han habido pues un montón de hipótesis y teorías, que si viene de Siberia, que si no sé qué, no sé cuánto. Para Ana, ¿qué es un chamán? Ahora el chamanismo se ha puesto muy de moda. Eso es una realidad. Por una parte está bien, porque se ha dado a conocer muchísimo. Por otra parte, pues no es del todo correcto, porque no todo el mundo es chamán. Entonces, chamanes hay en todo el mundo, en todos los lugares del planeta hay chamanes. En algunos lugares se asocia más con el curanderismo, como es el mundo del vegetalismo, de las plantas maestras, en otros más con la alquimia y con la magia, como es el caso de los druidas y de otros seres pues excepcionales que manejan las energías. Para mí, el chamán es el gran transformador de la energía y es el hombre o la mujer que a voluntad puede entrar en un estado de conciencia acrecentado para buscar en esos múltiples universos que hay, para buscar aquello que se necesita para dar armonía a una persona, para poder dar un equilibrio a una situación, para buscar algún tipo de enseñanza, de sabiduría, de información que necesitas en ese momento. Entonces el chamán es el que, a través de ese estado amplificado de la conciencia, con un propósito, con una intención concreta, va a buscar una respuesta que viene desde el mundo del universo, de los espíritus, de un gran mundo. Y ahí ese chamán tiene que estar muy bien anclado, muy bien ubicado en la tierra, porque algo que nos hemos dado cuenta es que hay personas que se les va la pinza, que se les va la cabeza, que se les va. Entonces eso no puede ser un chamán. El chamán tiene que estar muy bien ubicado, tocar muy pies a tierra, y a través de esa fuerza y de esa protección y de guardarte la tierra es como tú puedes volar a esos otros planos, ¿no? Porque si no, realmente te vas. Y uno de los grandes peligros de los chamanes, del mundo del chamanismo, es que te puedas volver loco, que entres en una locura, porque el chamán está entre la cordura y la locura, y siempre va al filo, y tiene que distinguir perfectamente lo que es fantasía, proyección, imaginación, taradura, de lo que realmente es un estado de conciencia amplificado y es la comunicación que tú tienes con otros planos. Y eso se puede confundir con muchísima facilidad, porque también hay una gran, ¿cómo decirte?, una gran ilusión por ser chamán. Y eso no es así, eso no funciona de esta manera. Qué difícil es distinguir entre el sueño y la realidad. Total. ¿Verdad? Porque confundimos Maya con lo que es el lenguaje del inconsciente y lo aplicamos a nuestra vida y creemos ver fantasmas donde no los hay o mensajes donde no había nada. Es que queremos ser, digamos, muy importantes. Con esta movida de que todo se abrió en el 2012, antes, el gran cambio que tenía que haber. Estamos en Acuario, total. Bueno, luego la pandemia y todas las historias que tenemos y que estamos siguiendo. Todos queremos tener, de alguna manera, nuestro lugar en el mundo. Y sobre todo en el mundo espiritual hay una gran parte de personas que quieren ser importantes y tener un lugar. Y entonces aquí se dan de forma gratuita y muy alegremente opiniones de cosas que no tienen ningún sentido. Yo no hace mucho en el Instagram una señora me decía, publicamos una foto y me decía, ¡ay! Se nota, algo así más o menos, se nota que estás muy triste por todo lo que has pasado o no sé qué, pobrecita y tal. Y yo le contesté, perdone señora, yo le agradezco mucho lo que me dice, pero no es mi amiga, yo no le he preguntado y no me interesa su opinión. Porque tenemos que poner las cosas ordenadas. Entonces, no podemos ser bebefantas, zampabollos intrusivos. Y yo lo he sido muchísimo, ¿eh? Cuando era más joven y demasiado impulsiva, lo he sido mucho.
Pero tú sabes, amigo, que aquí se aprende a base de palos Claro, y a base de meter la pata. Entonces yo en eso he sido una gran maestra. Ahora estoy en otro momento, en otra edad, y entonces pues claro, tenemos que aprender a desarrollarnos a base de experiencias, del estudio y de muchas cosas. Y tenemos que permitir algunas cosas y otras no. Entonces yo, si me lo permites, mi recomendación, cuando alguien te dice a alguien, ay, yo estoy intuyendo de que igual mañana llueven flores y los elefantes rosas vuelan. Decirle a esa persona, perdona, a mí no me interesa eso. Y los elefantes rosas no van a volar, primero que no son rosas, y flores del cielo no van a caer, y déjame de tonterías. Y empezar a colocarnos un poco en nuestro lugar, porque si no estamos fomentando una cierta locura, una cierta, no sé, como unas tonterías que no tienen ningún sentido. Sí, y todo para buscar nuestro lugar en el mundo. Mira, yo te garantizo, y tú lo sabes perfectamente, Alberto, que si hay realmente una comunicación, una señal y algo que es de verdad, no hay que hacer nada porque eso te das cuenta y llega de verdad. Claro, claro. Sí, mi amigo y maestro Vicente Merlo le gusta decir que no le apetece nada escuchar la palabra canalizar. Uy, que está... bienvenido al club. Sí, y lo dicen los libros, ¿no? Porque, claro, en el momento que todos tenemos una inspiración en algún sentido, estamos canalizando, pues somos tubos por los que recorre la energía ¿Todos? y descodificamos la información que hay en el éter. Entonces, ¿es una profesión canalizar? No, ya es un estado y ya lo hacemos desde que nacemos. Entonces, las atribuciones que se dan muchas personas, no es que, escucha, te estoy canalizando algo y te lo lanzo y tú tómalo y tal, si quieres, si te apetece. Qué peligro, porque puedes hacer mucho daño a una persona, porque somos muy sugestionables. Jamás escuché en mi familia, con mi mamá, que era clarividente, y mi abuela exorcista, una contactada de los espíritus, era medium, jamás escuché la palabra canalizar. Jamás. Hablaban de comunicación, hablaban de visitas, hablaban de, me han dicho, de inspiración. Jamás oí la palabra canalizar. Comparto completamente la opinión de tu amigo. No, es que para mí no. Y además eso ya lo llevamos. Ya estamos en Acuario, como tú decías, y hay muchas cosas despiertas y claro, estamos sintiendo, percibiendo muchas cosas. ¿No crees que es una manera de no hacerse responsable de un criterio propio? Es decir, yo te invito a tomar café y me dices, me lo tengo que pensar, y luego me llaman y me dicen, mira, me han dicho mis guías que es mejor que no vaya a tomar café. ¿Verdad que lo has escuchado esto? Y eso, que parece que es un lenguaje muy New Age, no deja de ser un infanticidio. Es decir, chorradas. No quiero decirte que no me apetece quedar contigo, pero acabo de canalizar que me han dicho los guías que ese no es el momento, ¿no? Sí, total. Entonces esto lo vemos a diario. No me apunto a tu curso porque me acaban de decir mis guías que no. Dime que no. Como que no tienes dinero, que no tienes tiempo, que no te apetece, pero no pasa nada. Forma parte de la responsabilidad. Somos adultos y eso es una de nuestras tareas, ¿no? Como dices, o aprendemos por discernimiento o por sufrimiento. Totalmente. Lamentablemente el discernimiento viene a veces en la madurez, o sea que nos hemos llevado unos cuantos leñazos y nos tenemos que hacer responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, que es casi peor, porque lo que no decidimos lo estamos decidiendo también. Sí, ¿no? Es curioso además esto. nosotros tenemos que plantearnos muchas cosas, sobre todo cuando estamos con nosotros mismos en soledad. Y yo le digo a mis alumnos que fuera tienes que tener pues una manera de comportarte, un respeto, una educación, unas fórmulas, pero en soledad todavía tienes que ser más impecable. Y la palabra impecable significa estar sin pecado. Exacto. Todavía tienes que ser una persona mucho más exquisita contigo mismo. Todavía tienes que tener ese respeto y ese cariño a la tierra y a Dios. Yo le llamo Dios, hay gente que le llama el campo cuántico, el gran espíritu, la inteligencia suprema. Para mí es Dios espíritu. Tienes que estar todavía más claro con esa fuente, ¿no? de espiritual que hay tan grande, ¿no? Entonces ya es una cosa de cada uno, ¿no? Porque yo de momento, todo el mundo vamos al baño y nadie me da colonia ni caga flores. Entonces ahí todos somos Exacto, iguales. Exacto. La supraconciencia, que es la manera atea de llamarle a esa mente, ¿no? A esa mente superior. Hablamos de lo mismo, ¿eh? Hablamos de lo al mismo. final es Eso igual. de la supraconciencia está interesante porque es algo que también ahora pues se habla mucho, Sí. aunque todo lleva lo mismo, al mismo Es lo concepto. mismo. Para mí es la fuente divina. la Total, supraconciencia. total. Ujú. Así es. La palabra chamán viene etimológicamente del mongol, ¿sí? Sin embargo, se asocia al mundo americano.
Claro, es que los indios, digamos, los indios de América del Norte, claro, Hollywood ha tenido mucho que ver aquí, ¿no? Películas tan maravillosas como Bailando con Lobos, de los Lakota, ha metido mano mucho en todo eso. Y además allá hay una cultura que realmente es muy, muy bonita y que se basa en unos conceptos para mí muy especiales como es la oración. Porque esos indios, que se asocia mucho la palabra chamán con América del Norte, sobre todo están muy vinculados al rezo que hacen a través de la chanupa, de la pipa, al rezo que hacen en un inipi, en México es el temazcal, al rezo que hacen en la sundance, en la danza del sol, y a un tipo de manifestaciones que siempre están ligadas a la tierra, al tambor, que se ha prostituido muchísimo y que se ha banalizado mucho, es un gran elemento de conexión con la tierra y espiritual. Entonces, creo que ahí ha tenido mucho que ver la industria de Hollywood, que nos da una gran influencia, con el tema del chamán, que existe, como he comentado, en todos los lugares del mundo. Interesante, Sí. porque luego ha pasado al cono sur también, se ubica mucho en la zona selvática, en el Amazonas, y al final Allá se relacionan más con los curanderos, con Sí. los vegetalistas, con las personas que son sanadoras y que lo hacen sobre todo en la Amazonía a través de las plantas y de las hierbas, de los bebedizos, bueno, cada zona tiene sus particularidades. Para mí la Amazonía es como si fuera un propio país, ¿no? Con Ecuador, con Colombia, con Perú, con Venezuela, con todas las Bolivia. zonas de allá, con Bolivia. Es como si fuera, tú lo sabes, la Amazonía es como si fuera un país, Brasil. Casi es un continente propio. Total, total, y tienen muchas similitudes entre ellos. Allá está mucho todo lo que tiene que ver con los vegetalistas y los curanderos, los sanadores. Qué bueno. Claro, sí que es cierto que las culturas norteamericanas, precolombinas, claro, y las culturas euroasiáticas tienen en común que veneraban a los dioses de la naturaleza, el aire, el agua, las piedras, la vegetación. Ahí está lo que se llama la filosofía perenne, que es anterior a nuestras religiones actuales, es decir, sentir que todo está en combinación armónica y total, ¿no? Y que tenemos que respetar a los elementos de la naturaleza porque son los que permiten que nosotros podamos vivir en plenitud y felices. Ahí Claro. está ese gran aprendizaje, está ese chamán siberiano con el indio Sintonizarnos Hopi, ¿no? Por y ejemplo. entrar en sintonía con todo ello otra vez. Es complicado entrar en sintonía con ello, es decir, un hombre o una mujer de campo se levanta al amanecer y se va a dormir al anochecer. Nosotros lo tenemos más complicado. Una persona de campo va a comer los alimentos de la temporada, que es lo que deberíamos hacer. Exacto. Va a consumir aquellos animales que están en su granja y aquellos huevos pues, que le dan sus gallinitas, evidentemente. Si nosotros no sintonizamos con todo ello, aunque vivamos en ciudades, en el asfalto, vamos a notar que estamos más en consonancia con toda esa naturaleza. Y no seremos chamanes, pero sí estaremos en esa corriente de la vida que está originada por la propia tierra. Claro. Yo he cambiado muchos hábitos. Me levanto muy pronto y me voy a dormir muy pronto. Y sigo unas rutinas de horas de comer, etcétera, etcétera, y me he acompasado muchísimo más. Y me he estabilizado mucho más. No quiero decir que eso lo tengan que hacer de esta manera. Si nosotros tenemos un orden, porque la tierra y los chamanes estamos completamente en orden y tenemos en cuenta todo lo que ocurre a través, sobre todo, de nuestro propio planeta. A mí me hace mucha gracia las películas como La Guerra de las Galaxias, que hablan de la fuerza, y últimamente con Darwin, que es el CEO de Chamanismo para Todos, el director de Chamanismo para Todos, que estamos siempre juntos, le digo, es que he notado una oscilación de la fuerza, ¿no? Como que la energía ha tenido ahí un cambio, y realmente eso lo pueden percibir las personas, pero primero ese orden tiene que estar en uno mismo, con la propia tierra, sobre todo, y con el orden que yo me dé a través de los ciclos de la propia tierra. Eso es interesante, claro. Es que es muy necesario, Alberto. Ahí vamos a tocar el hueso. Yo creo que a partir de la Revolución Industrial,
1750 aproximadamente, el ser humano se desconecta de esos ciclos. En el momento en que empezamos a elaborar nuestro propio alimento, a conservarlo, a crear una industria para alimentarnos y nutrirnos, nos desconectamos de los ciclos naturales, tanto del sol como la luna, que es lo que hace ese ritmo, ¿no? El ritmo de todo, de nuestra evolución, del amor incluso, ¿verdad? Del descanso, Todo. del latido del corazón, que es el tambor, que es el día y la noche. ¿Puede ser que esta revolución industrial es la que nos lleve hacia la neurosis colectiva en la que estamos y parece que hemos despertado ahora con la era de Acuario? Que dices, nos estábamos volviendo locos. Esto viene de muy atrás. Además, no comas nada que no comiera tu bisabuela. Es decir, cuando nosotros comamos algún alimento, nos tenemos que plantear si eso lo comería tu bisabuela. Seguramente claro, un bote con algo, no. Ahora estamos volviendo a la alimentación claro, del chorizo, el tocino, claro. la carne, la grasa, qué buena es, cuando la hemos desterrado durante 2 décadas. Y los alimentos que son nuestros, que son de aquí, ¿no? Lo que tenemos al lado. Aceite de oliva, Evidentemente, estamos en toda una corriente para separarnos de todo ello, para fraccionarnos. Y ahora que estamos en la época donde hay más comunicación, es cuando hay más soledad. Sí. Estamos en un momento terriblemente delicado, donde no se habla del suicidio, es una de las causas más fuertes, importantes de mortalidad que tenemos en la actualidad, y muchísimas otras cosas. España es el primer país del mundo en consumos de antidepresivos y ansiolíticos. Sí. Poca broma, ¿eh? También es el primer país del mundo en consumo de cocaína. O sea que están pasando cosas fuertes que no se hablan, pero que existen y que están latentes y patentes, ¿no? Entonces, es un momento que antes lo estábamos hablando, donde sobre todo tenemos que estar muy fuertes mentalmente. Ahora se nos va a la mente todo, muy fuertes mentalmente. Yo le hablo que es una época del jaguar, porque el jaguar es el animal que trabaja la mente, que trabaja las emociones, te trabaja las emociones para dar un orden mental, porque claro, todo parte de un pensamiento, ese pensamiento te provoca unas emociones y esas emociones se te llevan a vete tú a saber a dónde, y ahí entras en toda llevan las reacciones, una obsesión, una espiral que es terrible, que es horrorosa, y eso está ocurriendo y es real. Si nosotros no gestionamos todo eso, se nos lleva, nos vamos, nos perdemos, y es una época y un momento para estar mucho en la gestión del tipo de pensamiento que tengo y del tipo de emoción que tengo, para no perderme, para no irme. Claro, tenemos demasiadas distracciones. Un teléfono móvil nos engancha, es muy útil, pero estamos todos enganchados. Los algoritmos que tiene son los mismos que las máquinas tragaperras, con lo cual nos están provocando una adicción. Yo ahora tengo a mis alumnos con una cuarentena chamánica con minidosis de plantas, y les he dicho, dieta de móvil, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana no lo miramos, o de las 9 de la noche a las 7 de la mañana. Si evidentemente hay alguien enfermo, hay algún caso extremo, estoy dispuesto. Vivamos sin ese celular, sin ese teléfono móvil. Descansemos también de todo eso. Yo soy la primera de hacerlo, porque a la que miro 2 minutos las redes ya me he enganchado 20, y yo no quiero eso. Con lo cual tenemos que tener una fortaleza para nosotros gestionarnos a nosotros mismos, y que no nos dejemos ni nos abandonemos a esas corrientes que vienen para que se nos vaya todo lo que tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Claro. Con nuestra gestión, con donde queremos dirigir realmente nuestro pensamiento y nuestra energía. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero claro, nos han debilitado. Cada vez estamos más débiles. Tenemos muchos impactos que nos distraen. Estamos disfrutando, todo lo tenemos fácil, lo tenemos en un clic, lo queremos todo rápido. Y eso no es así, porque, por ejemplo, nuestra rama, que es la sabiduría, que es el desarrollo, que es ir adentro, eso no se aprende en 2 días, ni en un seminario, ni en un curso. Antes lo estábamos hablando. He hecho 3 constelaciones, soy constelador. He ido a una toma con un facilitador de ayahuasca y ya doy ayahuasca. Ya lo voy a comprar un poco. Claro, me voy a comprar porque, bueno, esto es como el colacao, que se vende en cualquier sitio, ¿no? Y en internet tú pones esa palabra de plantas maestras y te salen para dar, regalar y vender, ¿no? Y me he ido a hacer, pues yo qué sé, de una decodificación genética, 2, y bueno, ya he sanado todo mi árbol, habido y por haber, los troncos lo he podado todo, han vuelto a salir y he plantado semillas, y yo ya me soy un expertis, que esta palabra a mí me hace mucha gracia, expertis. Y ya tengo casos de éxito,
mamá, papá, el vecino, la vecina. Está Exacto, bien divertida la exacto. cosa, la verdad. Qué bueno. Sí, sí. Sí, estoy muy trabajado. Esta es una frase. Bueno, un trabajo que no veas. Estoy muy trabajado. Mira, solo hay que ver si hay un trabajo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que en algún momento va a petar todo. Es decir, nos vamos a quedar sin electricidad, los satélites van a montar algún caos, nos quedaremos sin internet como 3 o 4 días. A ver cómo vamos a llevar todo este tema. Si un día nos dejaron sin luz, ¿te acuerdas? El año pasado o el anterior, sí. Que no veas tú un poco así se acaba el mundo. Qué buena experiencia. Sí, muy buena, pero Sí, buena de fue verdad. una buena prueba de fuego. Solo pasó aquí en España, pero yo creo que llegará ese momento, porque creo que es insostenible el nivel de recursos, el nivel de consumo de recursos en la Tierra es insostenible, lo saben, por eso la guerra con el petróleo, porque no hay más que petróleo, no hay más que energía, porque saben que no podemos estar ni media hora sin suministros porque se cae todo el sistema. Pero habrá que pasar por ahí, seguro que hay que pasar esa, como hablábamos antes, la sobredosis de información, ¿vale? La infoxicación famosa, habrá que superarla con un mono, con un síndrome de abstinencia, que nunca son fáciles, nunca son fáciles. Y el exceso de consumo de energía también habrá que superarlo, pues lo mismo, con un tránsito de carencia total que, bueno, que los que estén más o menos preparados podrán sobrellevarlo, los que no, pues los que no tendrán que llevarlo como puedan. Que nos pidan consulta. No, y que lo lleven como puedan y que nos pidan consulta y haremos lo que podremos, porque ahí estamos metidos todos en el barco. Claro que sí. Has hablado de las plantas. Ay. Hemos tocado una parte muy interesante. Vamos a hablar de una en concreto, que solo es la maestra, la abuelita, que es la ayahuasca, ¿sí? Que eres expertise. Llevas muchos años ayudando con las ceremonias de ayahuasca y me gustaría que pudieras explicar con todo tu amor cómo es la ayahuasca para ti y que las personas que nos están viendo se les quite, si puede ser, esa tela que hay de respeto, miedo hacia esa planta, ¿vale? Que para mí es la madre naturaleza condensada en una sustancia que te enseña. No hay nada más que no sea nuestro de lo que aparece en la ceremonia de ayahuasca. Eso también lo digo, aunque yo tuviera mi experiencia que te he contado, dolorosa, con un final apoteósico, no había nada que no fuese mío. O sea que no es nada más que saber enfrentarse uno mismo a su propio proceso de sanación, que me pilló en el momento en el que yo estaba quizás en otros temas, ¿no? ¿Qué es la ayahuasca para Ana? ¿Cómo la definirías? Para mí la ayahuasca es una gran maestra, la gran maestra, sobre todo. Y es una maestra que te pone una realidad que a veces no podemos ver. Yo digo que es un espejo, ¿no? Que te pone delante lo que no puedo ver, lo que no quiero ver, lo que no sé ver. Y a veces eso puede ser doloroso, porque nosotros percibimos que la vida no va de la manera que a mí me gustaría, no funciona bien. Hay algo que me traba, que me bloquea, algo que no fluye de la manera que yo quiero, pero no lo identifico. Entonces, quizás vas a tomar esta planta y ahí te aclara todo eso, y eso puede venir de alguna situación de un malentendido o de una disputa con mi padre, con mi madre, de algún rencor que tengo a alguna pareja, porque los cuentos siempre son los mismos y a todos nos pasa lo mismo. Al final tenemos que llegar al perdón, a uno mismo y sobre todo al amor. Y esta planta te lleva a eso, a que tú puedas ver, puedas enfrentar todo ello, lo puedas gestionar para sacar esos escollos, esos nudos que tenemos en la vida y de alguna manera volverte a reencontrar con tu auténtica esencia de luz. Nosotros venimos de la luz y a la luz cuando vayamos al Valle de los Espíritus regresaremos, y esta planta se llama la liana de los muertos por eso, porque te une entre la vida y la muerte, y en ese estado de trance, en ese estado de expansión de conciencia que te da la ayahuasca, es cuando tú conectas con tu parte inconsciente sin ningún filtro de la mente consciente, donde eso no se puede dominar, no se puede gobernar, y donde te da a veces una realidad de algo que no es cómodo, que no es amable.
más sí es muy necesario para tu desarrollo, tu evolución y sobre todo para liberarte. Nosotros tenemos muchísimos casos. La verdad es que para mí lo más potente y poderoso es esta planta. También reconozco que la persona tiene que estar en su momento para poderla tomar, ya que hay a veces personas pues, que están muy trabadas, están con mucho miedo, personas pues, que no tienen un desarrollo para poder ir allá. Pero según decía mi marido, que en paz descansa, José Antonio, dale una buena tutuma, que tengan un buen viaje, que luego ya volverán y verán las cosas con más claridad. Y a veces es así, es como aquellas terapias que hacía Jack Nicholson en aquella película, que eran tan catárticas, ¿no? Que si tenías miedo a las alturas te metía a hacer puenting, ¿no? Y si tenías miedo a la oscuridad te metía dentro pues, de una celda oscura, ¿no? A veces tenemos que hacer un paso al vacío para enfrentarnos a esas cosas, en vez de dar tantas vueltas a lo mismo, ya tener ese golpe de genio y decir, ya me enfrento porque estoy hasta el carajo de tanta huevada y de tanta tontería y entro ya en eso. Y la ayahuasca un poco va a eso. Es muy importante quién te lleva. Tiene que haber una persona responsable del grupo y de la dirección de la ceremonia. Ahora hay una tendencia de que allí no tiene que haber ningún curandero, ningún chamán, ningún director, que todos somos iguales. Eso es mentira. Y puede ser muy peligroso, porque nosotros estamos hablando con algo que no nos sostiene, con algo que desconocemos, con estados de amplificación de la mente que te pueden llevar a la locura. Y es cierto, el peligro que puede tener la ayahuasca es que esa persona se vuelva realmente loca, porque ese grupo, esa comunidad, esa asociación no ha sabido conducir todo ello, porque allí nadie se hacía responsable, y eso no es así. Tiene que haber una buena preparación y dirección de todo ello, coordinación de todo ello, y que haya delante alguien que dice, yo aquí tomo el mando y me hago responsable de todo eso, porque si no pueden haber muchísimos peligros. Y esas cosas que a veces han oído las personas, de que alguien se ha muerto o se ha vuelto loco, etcétera, etcétera, puede ser de esa ceremonia que está mal preparada, y también puede ser de personas que no han seguido correctamente la dieta. Porque ha pasado en la Amazonía de ir a comunidades indígenas donde ha ido una persona occidental o americana del norte o europea, de cualquier lugar, y no ha seguido una dieta, y ha engañado al taita o al curandero diciendo que ha seguido la dieta, que no ha tomado drogas, que no ha tomado alcohol, y se ha puesto hasta arriba de todo tipo de sustancias, la juerga y por aquí por allá, y alcohol, y luego ha ido a tomar la planta, y claro, aquello no lo aguantaba nadie, porque hay también unas reacciones que son químicas y metabólicas, entonces eso puede ser peligroso. Si se sigue bien una dieta que se tiene que hacer, si hay un grupo donde hay una dirección y una persona responsable, un grupo de equipo de colaboradores que atienden en todo momento a las personas, cada participante tiene que pasar por lo que tiene que pasar. Pero qué diferente es estar en un momento que puede ser más duro y que alguien te coja de la mano, o simplemente tener al lado una persona, o que alguien te diga, bueno, pues ¿cómo vas? ¿Vas bien? O que te pongan un poquito de perfume, de aroma, o te saquen fuera un momento a tomar el aire y luego entras para que eso te despeje un poco, a dejarte ahí o reírse de ti, porque bueno, se escuchan a veces cosas que no sé si son pues un poco historias de la calle o realmente son verdad. Yo conozco lo que nosotros hacemos y nuestras ceremonias, e intentamos hacerlo las cosas con máxima seriedad, rigor y absoluto y total respeto por las plantas y sobre todo por la ayahuasca. Qué bueno. Sobre todo evitar el mercantilismo, que es lo que está destruyendo las ceremonias, que es la industrialización, como todo. Al final se industrializa todo. Venga, venga, ceremonia, sin control, por un ánimo de lucro normalmente, ¿verdad? No, y también por otras cosas. Es decir, no todo es el dinero. Es decir, sí se hacen muchas ceremonias, o se hacen tomas, mejor dicho, porque ceremonias se hacen pocas, tomas se hacen muchas. Hay una parte, sí, del mercantilismo, del dinero y todo esto, pero hay otra parte de la energía y del poder. Y del querer agarrar una serie de cosas para que esa persona ser cada vez más grande y tener más poder. Antes hablábamos de una persona que evidentemente no vamos a nombrar, que iba por toda esa línea. Entonces, para mí hay una diferencia muy notable entre el chamán y el brujo. El chamán es una persona que le muestra
a su paciente, a su cliente, a la persona que tiene delante el poder que tiene, la fuerza que tiene, le enseña a sacarla y a utilizarla. El brujo hace exactamente lo mismo, pero esa fuerza se la queda para él. Y esto ocurre en muchas tomas, donde incluso esos que organizan son completamente ignorantes de lo que está pasando. Y esto es grave, porque aquí vamos por unas corrientes que en la actualidad se está viviendo en la Tierra y que son muy fuertes. Y estamos en una gran guerra espiritual. Y esto no tiene nada que ver con la época de Adán y Eva, ni mucho menos. Esto es una realidad que existe, que está patente y latente. Y hay personas que tímidamente están empezando a hablar y tenemos que empezar a decirlo, que no todo es bueno, que no todo el mundo sabe, que no todo es correcto, que hay cosas que son de verdad y cosas que son de miércoles, por no decir la mala palabra. Y esto es serio, porque tenemos que tener criterio de las cosas. Porque una persona, Alberto, se puede equivocar, hacerlo mejor o peor, pero lo que no puede ser, por el amor de Dios, son mercaderes de almas, carajo, y que absorban toda esa energía para esa persona tener fuerza. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué barbaridades estamos oyendo con niños, con personas, con trata? Esto ha estado siempre, pero ahora estamos llegando a unas cotas que son realmente insostenibles. Y toda la parte de luz, claro que está ayudando y haciendo mucho, pero el mal está muy bien organizado. Sí. O la parte de oscuridad y hace muchísimo ruido. Por eso no podemos perdernos mentalmente en este momento. Y tenemos que tener una gran gestión del pensamiento, volver otra vez a los rezos clásicos, hacer oraciones que podemos hacer de los indios de América del Norte, de mantras, de armónicos, de lo que nosotros sintamos. Mi mamá decía algo muy inteligente: quien canta su mal espanta. Cantar cualquier tipo de canción, hasta el torito que de alguna enamoraba, cualquier canción, el porón pompero, cualquier cosa aunque sea absurda, reír, el tractor amarillo, cualquier tontería, porque eso, aunque sea algo infantil, absurdo y un poco así chocante, nos hace subir esa vibración. Exacto. Nos conecta con lo infantil y lo inocente, y necesitamos mucho de todo ello. ¿A quién no le parece feliz un pájaro que Por Dios. desde la primera hora de la mañana está cantando? Y dices, mira, cómo me anima el día escuchar a un pájaro. Pues podemos hacerlo, debemos hacerlo nosotros también. Qué bueno. Yo tuve el privilegio de conocer a tu pareja, a tu marido, por eso que falleció hace un año, otro gran maestro también, del que se podía aprender muchísimo y transmitía solo con su presencia. ¿Cómo has tenido este tránsito este año? Ya me contabas que ha sido durísimo para ti. Lo peor de mi vida. Ha sido... La muerte de mi marido ha sido lo peor de mi vida. Lo peor. Y Alberto, yo tengo para escribir la enciclopedia a vida y por haber de historias en una vida. Historias y pesares. Porque tengo más kilómetros que el fugitivo y más kilómetros de Fórmula 1 que el Fernando Alonso. Y lo peor ha sido el fallecimiento de mi marido. Sí, muy duro, durísimo. Ahora que traemos este tema, hablamos de la muerte, ¿sí? La muerte no es el final, aunque será el final del podcast, porque será nuestra última parada, que hoy día además también está muy en boga, ¿no? Los discursos sobre la muerte, que hay más allá, que tenemos en el otro plano, que si no todo acaba aquí, cómo vive el chamán, cómo vive en el mundo de la sanación, de la ceremonia y del canto en la muerte. Nosotros siempre estamos en contacto con la muerte. El chamán siempre está en contacto con la muerte. Para nosotros el nacimiento, la vida y la muerte es lo mismo. José y yo sabíamos que él moriría mucho antes que yo, lo sabíamos. Pensábamos que duraría un poquito más, no hablo con frivolidad, sino de una manera muy abierta, aunque la vida y la muerte no la sabe nunca nadie con certeza. Sí sabíamos que moriría mucho antes que yo. Entonces nosotros vivimos la muerte, evidentemente es un cambio de plano, pero es muy duro, es muy doloroso, porque cuando una persona fallece, una parte de nosotros realmente se va con esa persona. Y en el caso de un esposo o de una esposa, eso yo no se lo deseo, te lo decía antes, ni a mi peor enemigo, porque es algo realmente muy duro, se van muchas energías, hay ahí una confusión de muchas cosas, hasta que una parte y la otra se va liberando, se van colocando.
Otra de las cosas que también ocurre en la muerte, según el chamanismo, es que nosotros estamos comunicados y tenemos una relación. Es decir, a mí una de las cosas que más me ha dado, digamos, fortaleza, el seguir adelante, el echar pecho, como se suele decir en la vida, ha sido que yo estaba en comunicación, estoy en comunicación con José, no permanentemente, pero estoy en comunicación, y sé que de la manera que yo estoy, a él le afecta, y de la manera que él está allá, a mí me afecta. Y nosotros que tuvimos peleas que fueron la bomba atómica, la bomba de Hiroshima y mucho más, y tuvimos un amor que no se acaba en 1000 vidas, ese vínculo, esa relación, esa unión prevalece más allá de esta vida. Eso nos ocurre con todos los seres que se van al Valle de los Espíritus. Depende de cómo tú tengas la relación, será más intenso o menos. En el caso de mi esposo, que ya te he dicho que es lo peor que yo he vivido, yo los primeros 10 días me quería matar y morir. No podía soportarlo ni aguantarlo. Ha sido terrible. Después ocurren hechos, sincronías y cosas que te pone la vida que hace que todo eso te dé un aire, un aliento para poder seguir, porque si no al final es que realmente yo me hubiera matado, te lo digo de verdad, te lo digo de corazón, porque aquello era terrible. Y luego, bueno, entras en esa comunicación, vas percibiendo cómo ese espíritu que está en el otro lado va haciendo también su tránsito, su camino, y tú también vas haciendo paso a paso el tuyo, hasta que te das cuenta de que estás aquí por algo y que Dios no se te ha llevado, o esa energía universal, o ese campo cuántico, o esa supraconciencia no se te ha llevado porque tú necesitas estar aquí. Y si tienes que estar aquí, pues tendrás que hacer algo. Entonces yo en mi caso me he centrado mucho en mi persona como chamán, en chamanismo para todos, con mis alumnos y con todo lo que estoy haciendo. La muerte está siempre con nosotros, los espíritus, digamos los difuntos, están siempre con nosotros. Ese vínculo que nos une con ellos es el amor. El amor es esa energía que jamás se destruye, jamás, y es lo que nos une a todos esos seres. Y yo tengo claro que cuando me llegue mi momento, que va a tardar mucho, también lo sé y lo sabe José, el primero que va a venir va a ser él. Qué bonito, qué bueno. Bueno, Ana tiene una escuela, yo lo comento al canal, porque me parece interesante que podáis entrar, investigar, y si os vibra, pues aprender mucho de ella. Chamanismo para todos. Hace ya muchos años, me contabas 20 años, 15 años. Pero antes estuvo Sabiduría de la Tierra, antes estuvo ADEPO, antes estuve yo, bueno, toda la vida. 40 años dedicándome al servicio de las personas. Qué bueno. Este año cumplo 40 años. 40. Madre Una de cuarentena, ¿eh? Una cuarentena, es verdad. Sí. Sí, 40 años, impresionante. Sí, pasa el tiempo volando, realmente. Genial. Bueno, pues encantadísimo de tenerte aquí. Esto daría para mucho. Si queréis, pues podéis investigar en Chamanismo para Todos, contactar con Ana, que hace formaciones, ceremonias y un montón de cosas. Consultas y bueno, un poquito y de todo. Exacto. Lo que sea necesario para armonizar a la persona, para que encuentren un sentido. Muy bien. Y gracias por estar en el canal. Gracias, Ana, de nuevo. De verdad. Te emplazo a una nueva charla cuando el universo lo crea necesario y oportuno. Y estás invitado, ¿eh? Cuando quieras venir a un ritual, a una ceremonia, será un gusto que nos puedas acompañar. Estás invitado, Alberto. Gracias. Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa. Ya me quedo sin palabras después de tanta sabiduría, tanto conocimiento, ¿no? Hasta el próximo capítulo. Gracias.